Hola a todos. ¿Alguna vez nos hemos preguntado qué pasa con todo lo que una persona deja cuando fallece si no hay un testamento de por medio? Bueno, hoy vamos a aclarar justamente eso. Es una duda que de verdad surge en muchísimas familias. Y la respuesta no queda al azar para nada. La ley tiene un plan, un camino muy claro para resolverlo. A ese plan se le conoce como sucesión intestada. Pensemos en esto como el manual de instrucciones que el Estado saca cuando no hay una voluntad escrita que diga qué hacer. Es básicamente el plan B que la ley siempre tiene preparado. Ok, entonces, para desglosar todo esto, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos en qué casos entra en juego esta ley. Después, el orden exacto para heredar. Luego, una excepción a la regla que es clave. También hablaremos de una porción protegida de la herencia. Veremos cómo se reparten los bienes cuando hay varios herederos. Y para terminar, qué sucede si al final no queda nadie. Vamos a arrancar con lo fundamental. ¿Cuándo exactamente se activan estas reglas? Uno podría pensar que esto solo pasa si no hay testamento, y punto. Pero no es tan simple. Las reglas también aplican si una persona muere sin dejar testamento, claro, pero también si dejó uno que no cubre todos sus bienes. O sea, lo que haya quedado fuera de ese testamento se rige por estas normas. Muy bien, ahora sí, vamos al corazón del asunto, a la jerarquía, al orden de prioridades que establece la ley. Y créanme, es un orden muy estricto. Fíjense en esta especie de escalera, es un sistema en cascada. En el primer escalón, los descendientes, hijos, nietos, si hay alguien ahí, son los primeros en la fila. Si no, bajamos al siguiente escalón, los ascendientes, o sea, padres, abuelos, luego el cónyuge que sobrevive. Después, los parientes colaterales, hermanos, sobrinos, primos, hasta un cierto límite. Y si ya no queda nadie, en el último lugar está el Estado. Y aquí viene la regla de oro, la que define todo. El pariente de grado más próximo excluye al de grado más remoto. ¿Qué significa esto en la práctica? Simple. Si hay hijos, ellos se llevan todo. Punto. Los padres, los hermanos, los tíos quedan fuera. El que está más cerca en el árbol familiar tiene la prioridad absoluta. Pero claro, casi toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Y esta es una que de verdad es fundamental y que puede cambiar todo el panorama. Se llama derecho de representación. La idea es bastante intuitiva. Es como si alguien pudiera ponerse los zapatos de un heredero que por alguna razón ya no puede recibir su parte. Es una forma de que la herencia siga el linaje familiar. ¿Y cuándo se aplica esto? Bueno, son 3 situaciones muy concretas. La primera, la más común, es la premoriencia. El heredero falleció antes que la persona de la que iba a heredar. La segunda es la renuncia, cuando el heredero dice, no, gracias, no quiero la herencia. Y la tercera es la indignidad, que es cuando por ley se declara que esa persona no es digna de heredar. Miren este ejemplo, que lo deja clarísimo. Imaginen que una persona tenía 2 hijos, A y B, pero el hijo A murió antes, dejando 2 nietos. Sin el derecho de representación, el hijo B se quedaría con el 100% y los nietos de A con nada. Nada. Pero con la representación, la cosa cambia. El hijo B recibe su 50% y el otro 50% que le tocaba al hijo A se divide entre sus propios hijos, los nietos. Resulta mucho más justo para la descendencia. Ok, pasemos a otro concepto clave, algo que funciona como un escudo protector para ciertos herederos. Y ojo, esto es tan fuerte que aplica incluso si existiera un testamento intentando dejarlos fuera. Se conoce como la legítima. Piensen en ello como una porción del pastel de la herencia que está reservada por ley. Es una parte intocable, destinada a los herederos forzosos, que son los familiares más directos, descendientes, ascendientes y el cónyuge. Y no estamos hablando de una porción pequeña, para nada. Fíjense, para los descendientes son 2/3 de la herencia. Para los ascendientes es la mitad, y para el cónyuge también es la mitad. Son porcentajes muy significativos que la ley blinda. Bien, esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Y qué pasa cuando concurren, o sea, cuando existen al mismo tiempo, distintos tipos de herederos? Por ejemplo, si quedan hijos y también el cónyuge.
Aquí las reglas se vuelven súper específicas. A ver, si el cónyuge concurre con los descendientes, o sea, los hijos, hereda como si fuera un hijo más, pero solo sobre los bienes propios del fallecido. De los bienes gananciales, los que se hicieron durante el matrimonio, no hereda. Simplemente se queda con su 50%. Pero, si el cónyuge concurre con los ascendientes, los padres del difunto, la cosa cambia por completo. Ahí se lleva la mitad de toda la herencia, y los padres la otra mitad. Es un cambio drástico. Y hay más detalles. Por ejemplo, entre hermanos también hay diferencias. La ley distingue entre los hermanos de doble vínculo, los que comparten padre y madre, y los medio hermanos. Los de doble vínculo heredan el doble que los medio hermanos. Es otro nivel de especificidad. Y llegamos al final del camino. ¿Qué pasa si recorremos toda esa escalera de herederos? Hijos, padres, cónyuge, hermanos, sobrinos, primos, y no encontramos a nadie. ¿A dónde va todo? Bueno, en ese caso se inicia un proceso legal muy concreto. Primero, se tiene que confirmar que ningún heredero acepta la herencia. Entonces, un juez la declara vacante. Se nombra a un curador, que es como un administrador, para que pague todas las deudas pendientes. Y una vez que todo está saldado, los bienes que queden se transfieren al Estado. Pero, y esto es muy importante, el Estado no es un heredero como los demás. No es que hereda la fortuna y las deudas. No. El Estado recibe lo que queda, el remanente, solo después de que se pagó absolutamente todo. Es el último receptor, el final de la línea. Entonces, para recapitular, ¿qué hemos visto? Que la ley tiene una jerarquía súper clara para cuando no hay testamento. Que los parientes más cercanos siempre tienen prioridad y excluyen a los más lejanos. Que existe la representación para que los nietos no queden desamparados. Que la legítima blinda una parte de la herencia para la familia directa, y que, en última instancia, si no hay nadie, el Estado se queda con lo que sobra. Todo esto nos deja pensando en algo, ¿no? Conocer en detalle cuál es el plan que la ley tiene por defecto, quizás sea la mejor razón del mundo para sentarse a escribir un plan propio. Un testamento.